Bueno, biofísica es una de las 6 materias que es parte de lo que llamamos el CBC, ¿sí? Entonces, una de las materias, en el caso de que les requiera, ¿sí? Dependiendo de la carrera en la que estén, vamos a tener que ver biofísica. Bueno, dentro de biofísica, como ustedes mismos ven la palabra biofísica, ¿sí? Hace referencia a que en este caso vamos a tener la mezcla de lo que sería la física y la biología. Dentro de todo esto, vamos a utilizar bastante fórmulas, vamos a utilizar bastante la parte de matemática, también en algunos casos utilizamos la parte de lo que es química, entonces digamos que engloba un poquito más que solamente biología y que solamente la física. ¿Bien? Nosotros tenemos dentro de esto los temas, por ejemplo, como cinemática, dinámica, trabajo, energía, fluidos, electricidad u ondas. Esto va a depender obviamente de qué cátedra están cursando, va a depender de qué, si están en UBA 21 o están en el CBC, sí, y en el CBC de qué cátedras, dependiendo si están en cátedra Silva, cátedra Giradoshi, sí, entonces va a depender de eso los temas que van a tener y cómo van a estar distribuidos. ¿Bien? Dentro de lo que es la parte de cinemática, bien, que sería, digamos, el primer tema con lo que se comienza la parte de biofísica, ¿sí? Se ven grandes temas como lo que son, por ejemplo, el MRU, el MRV, tiro vertical y caída libre. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, yo puedo ir sacando los temas a medida que los van viendo en la cursada, ¿sí? Una parte conceptual que sería qué es el concepto de cada uno de los temas. Por ejemplo, encuentro MRU. ¿Cuál es el concepto del MRU? El MRU me está diciendo que yo voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Eso sería lo que significa la palabra MRU. Ahora, movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que yo voy a tener el MRU, o sea, la velocidad va a ser constante durante todo un tiempo. Bien, o sea que yo voy a tener una velocidad constante que no va a cambiar en ningún momento. Después, eh, el MRV, por ejemplo, en ese caso, me dice que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En ese caso, vamos a tener un cambio en la velocidad. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad va a terminar cambiando. Después tenemos otros temas, como puede ser tiro vertical y caída libre, que son básicamente derivaciones de lo que sería el MRV. ¿Bien? Bueno, acá yo puse unos gráficos, sí, que es una de las cosas más importantes al momento de ver MRU y MRV. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque esto me va a definir a mí si yo sé diferenciar un tema del otro. Bien, y además, obviamente, en los ejercicios yo voy a tener gráficos y voy a tener que utilizar fórmulas. Y en el caso de que no me den el gráfico, muchas veces voy a tener que dibujar el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, yo acá separé MRU y MRV en dos partes diferentes para que veamos los gráficos. Primero que nada, todos los gráficos se representan en función del tiempo. Es decir, acá tengo tiempo y aquí también tengo tiempo. Todos los gráficos están en función del tiempo. ¿Cuál sería el otro dato al cual corresponden o qué es lo que me indican? Por ejemplo, la posición, ¿sí? Una de las cosas que yo quiero saber es la posición. Otra de las cosas que quiero saber es cómo varía o no varía la velocidad. Y otra de las cosas que me interesa saber es si tengo o no tengo aceleración. Entonces, los gráficos, en el caso de cinemática, van a ser de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Esos van a ser básicamente los gráficos que voy a tener. Y por ejemplo, en este caso, en el caso del MRU, habíamos dicho que, por ejemplo, ese tiene una velocidad constante. O sea que durante todo el tiempo, durante el movimiento de ese objeto que tengamos, la velocidad no va a cambiar. Todo el tiempo va a ser constante. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en cambio con la posición? La posición sí va a terminar cambiando. Va a partir desde alguna posición, ¿sí? Que podría ser en el mismo eje o por encima del eje. Entonces yo voy a tener ahí, por ejemplo, en el caso más general, que suele partir del eje a los 0 metros. A medida que pasa el tiempo, va a ir aumentando su posición, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros teníamos en un inicio que esto era el cero, ¿sí? Esta parte de aquí nos representaba el 0 metros. Yo voy a tener en este momento otra posición diferente, que por ejemplo podría ser los 10 metros, ¿bien? Que estos 10 metros va a corresponder con algún tiempo que yo tenga, por ejemplo, 5 segundos. ¿Bien? Entonces, el gráfico de posición en función del tiempo se representaría de esta manera, ¿bien? En el caso del MRU.
La velocidad va a pasar lo mismo con respecto al tiempo, ¿sí? Vamos a tener también acá un tiempo inicial y un tiempo final. El tiempo inicial va a ser cero y el tiempo final va a ser los mismos 5 segundos. La velocidad, por ejemplo, puede ser de 2 metros por segundo, ¿sí? Y todo el tiempo siempre con esa misma velocidad. Por último, tendríamos el gráfico de la aceleración. ¿Qué es lo que pasa con la aceleración? El concepto de lo que es aceleración significa que es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. En el caso del MRU, como no tengo un cambio de velocidad, la aceleración es igual a cero. Entonces siempre se va a dibujar de esta forma, va a estar exactamente en el eje. ¿Bien? Entonces siempre va a tener ese valor de cero, va a ser constante y va a ser ese mismo valor, ¿sí? Para el MRU en cualquier situación, ¿sí? Siempre que yo tenga MRU y esté hablando del MRU, en cualquier situación, la aceleración es cero. Eso siempre se cumple para el MRU. Bueno, hagamos, por ejemplo, una fórmula, ¿sí? Una de las fórmulas que yo tendría que aplicar, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale la posición, ¿sí? Para poder calcular esta posición. Acá yo le puse el dato de 10, pero por ejemplo, si yo no supiera cuánto vale esta posición, ¿sí? Voy a tener que aplicar las ecuaciones horarias. Las ecuaciones horarias son básicamente tres, ¿sí? Para cualquiera de los temas. Y lo que buscan son justamente estos tres datos, la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar ahora la fórmula de la posición para el MRU, ¿sí? Que eso sería la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. Esta es la ecuación horaria de la posición para el MRU. Entonces, despejando los datos, ¿sí? Yo puedo encontrar cuál sería la posición final, cuál sería la velocidad o cuál sería el tiempo. Obviamente no tengo solamente esta fórmula, ¿sí? Voy a tener otras fórmulas, ¿sí? Habíamos dicho que yo lo que quiero es posición, velocidad y aceleración. Tengo fórmulas para cada uno de ellos, ¿bien? Bueno. Vamos a ver cómo sería la diferencia, por ejemplo, con el MRV, que es una de las cosas más importantes, que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Para poder diferenciarlo en un ejercicio en general, no te va a decir la primera parte corresponde a un MRU, la segunda parte corresponde a un MRV, sino que directamente te va a dar los datos del punto inicial, el punto final o en el medio, ¿sí? Ahora, como yo veo, ¿sí? Que la posición o el gráfico de posición es de un MRU o de un MRV, por la forma, ¿sí? Fíjense que en el primer caso, en el MRU, yo dibujé una recta. Ahora, en este caso, voy a dibujar una parábola, ¿sí? Los valores numéricos pueden ser exactamente los mismos, o sea que acá yo también puedo tener 5 segundos y esta posición puede ser que también haya llegado al mismo punto, a los 10 metros, ¿bien? Pero en este caso, esto no es una recta, sino que es una parábola. Entonces, lo principal que diferencia un MRU de un MRV es que en el primero vas a tener una recta, ¿sí? Y en el segundo vas a tener una parábola, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa con las velocidades? En el caso de las velocidades, había dicho que ahora sí van a terminar cambiando, ¿sí? Porque esto es un movimiento rectilíneo variado. Variado en el sentido de que la velocidad va a cambiar. Entonces, por eso, yo voy a partir de una determinada velocidad, pero a medida que pasa el tiempo, esa velocidad va a terminar cambiando. O sea que a los 5 segundos, la velocidad que ponele comenzó en cero puede terminar llegando a otra velocidad que, por ejemplo, sea 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, ¿sí? Cualquier otra velocidad. Entonces la velocidad va a ir cambiando, ¿sí? Partió de cero y a medida que pasó el tiempo, la velocidad fue aumentando. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dijimos, el concepto de lo que era la aceleración es el cambio de la velocidad. Ahora sí tengo un cambio en la velocidad. Bien. Y además, después van a ver durante la cursada si esto tiene un signo positivo o un signo negativo. Bien. Yo ahora le estoy dando un valor positivo, pero obviamente esto va a depender del ejercicio que yo tenga. ¿Sí? Por ahora les digo que, por ejemplo, la aceleración vale 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y eso se va a mantener durante todo el recorrido que yo tenga. Bien. Entonces, como concepto, ¿sí? Por ahora, para tener esto, ¿sí? Los gráficos de posición es lo que principalmente va a diferenciar o es lo más notorio, ¿sí? En el caso de velocidad, en un MRU la velocidad nunca cambia.
En cambio, en un MRV, la velocidad parte de un cierto valor, ¿sí? Que puede ser cero o no, sí, eso va a depender del ejercicio, pero termina cambiando. A medida que pasa el tiempo, termina cambiando. Con el caso de las aceleraciones, en el MRU, siempre, cualquier MRU, la aceleración vale cero. En cambio, en un MRV, nunca va a valer cero, sino que puede ser mayor que cero o puede ser menor que cero, ¿sí? Acá el gráfico obviamente no le dibujé la parte inferior, pero acá siempre tenemos números positivos y números negativos. Para estos gráficos también, ¿sí? Todos los gráficos tienen parte positiva y parte negativa, ¿bien? Bueno, vamos un poco a ver por qué se dibuja una parábola en este caso, en este gráfico, ¿sí? Acá nosotros habíamos dicho que si yo quisiera encontrar la posición, tenía que utilizar esta fórmula. Posición final igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Y si yo quisiera encontrarla en un caso de MRV, bueno, la fórmula es un poquito más larga, ¿sí? Sería la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Toda esta fórmula, ¿sí? Es la fórmula para la posición en el caso del MRV. Bien, si ustedes se fijan, ¿sí? Acá yo tengo el tiempo elevado al cuadrado. Acá el tiempo está elevado también, pero al número uno. Bien, este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones lineales. Esas ecuaciones lineales se representan por medio de rectas. Este tipo de ecuaciones que tienen un valor elevado al cuadrado se llaman ecuaciones cuadráticas. Por eso que las ecuaciones cuadráticas se dibujan por medio de parábolas. Fíjense que acá también pasa lo mismo. Acá también tienen una recta, ¿sí? Esto también, en este caso, el gráfico de velocidad va a ser representado por una ecuación lineal, ¿bien? Estos obviamente no van a tener una ecuación lineal, pero se va a representar directamente por el valor numérico que ya tenga, ¿sí? Recuerden que acá, al no haber cambio, no va a haber una fórmula para velocidad. La aceleración tiene su fórmula, ¿sí? El cambio de velocidad divide el tiempo, pero si vos tenés cambio de velocidad cero, todo el resultado te da cero y todo el tiempo es cero, ¿bien? Es lo mismo acá, ¿bien? Entonces, básicamente, esos serían los conceptos principales. Aparte de eso, hay un último dato, por ejemplo, que se puede extraer de estos gráficos, es que si calculan el área en el gráfico de velocidad en función del tiempo, este valor, este resultado, a mí me va a dar el delta X, ¿sí? Que el delta X es lo que llamamos desplazamiento. ¿Cuánta distancia se movió el objeto que estábamos evaluando? ¿Bien? No solamente lo pueden hacer para este gráfico, sino, no digo para el MRU, sino que también para el MRV. Para cualquiera de los dos casos, el gráfico siempre de velocidad en función del tiempo, si calculas el área, te da el desplazamiento. ¿Bien? Básicamente, ese sería, digamos, la diferencia o cómo poder diferenciar un MRU de un MRV. Y muchas veces en los ejercicios, a veces encontramos que tienen mezclas de ambos. Y no solo una o dos, sino que puedes tener un MRU, un MRV y luego otra vez un MRU. Así, combinaciones de los diferentes temas. ¿Bien? Entonces, es muy importante definirlo. Dentro de la cursada van a ver un poco más de las otras fórmulas, cuáles son las fórmulas para calcular velocidad en este caso, cuáles son las fórmulas de aceleración y aparte hay otras fórmulas que las llamamos ecuaciones complementarias que nos sirven para otras situaciones más específicas. ¿Bien? Entonces, eso como para tener, digamos, un pantallazo a primera vista de todos los temas, ¿bien? De MRU y MRV, la parte, digamos, de gráficos y fórmulas, que es como lo más importante de esos dos temas. Ahora, aquí yo le puse un dibujo o digamos un ejercicio para que podamos desarrollar y para ver cómo aplicamos esas fórmulas. Bien, si bien este ejercicio es uno que es bastante sencillo, nos ayuda un poco a comprender todo lo que aplicamos. La recomendación siempre es que a medida que van estudiando, sería importante que también vayan resolviendo ejercicios para que puedan ir aprendiendo un poco las fórmulas, aunque no es necesario que se las sepan, pero ir aprendiendo a cómo utilizarlo, qué datos reemplazar, darse cuenta en algunas palabras para ver a ver qué me está diciendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Fíjense que dice, un auto está inicialmente en la posición 4 metros, se mueve a velocidad constante. Acá, cuando nos dice velocidad constante, yo ya sé que este ejercicio se trata de MRU, ¿bien? Por decirme que la velocidad es constante. Durante 15 segundos, ¿cuál será la posición final? ¿Sí? Posición final, habíamos dicho, o lo vamos a escribir como XF, ¿sí?
Entonces, lo que me está preguntando es eso. Quiero saber cuál es la posición final. Bien, y me da otros datos. ¿Sí? Tengo acá una posición, tengo acá un tiempo, tengo acá una velocidad. Bien. Recomendación inicial para todos los ejercicios. Lo primero que tienen que hacer siempre es dibujar lo que plantea el ejercicio. Entonces, yo voy a poner un objeto sobre una superficie horizontal. Voy a decir que este objeto se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Recomendación, siempre vamos a decir que comienza a moverse a la derecha, a menos que el ejercicio de por sí ya nos diga que va a ir hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué decimos esto que vaya hacia la derecha? Porque van a ver que tenemos que utilizar lo que llamamos sistema de referencia, que eso básicamente nos establece lo positivo y lo negativo. Entonces, como definición para un sistema de referencia, teóricamente, ¿sí? Lo ponemos como convención que hacia la derecha y hacia arriba es el valor positivo. Bien, entonces, si quieren trabajar con números que son un poco más accesibles y que no les confunda, siempre traten de llevar todo hacia la derecha o todo hacia arriba. Bien. ¿Se puede hacer hacia abajo y para la izquierda? Claro que sí, ¿bien? Y va a haber muchos ejercicios que les van a plantear la situación. El auto va primero en un inicio hacia un lado, luego gira y retorna. Entonces, ahí no queda de otra, ¿sí? Vamos a tener que ponerlo hacia el lado negativo una segunda parte, ¿bien? Pero en general siempre llevemos todo a la derecha, ¿bien? La velocidad acá la dibujé como una flechita porque se representa como un vector y dependiendo a dónde apunte va a tener un signo positivo o negativo. Bien, pero eso todavía lo van a ver después. Bien, hagamos la aplicación de este ejercicio. ¿Sí? Vamos a decir, ya sabemos que es un MRU, ¿sí? Y lo que estoy buscando es la posición final. Entonces, buscamos la fórmula de posición final, ¿sí? Que habíamos dicho que la fórmula era posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bien. A ver, denme un segundito que ahí tenemos consulta, me parece. Me dio 54. Ok, vamos a revisar ahora, vamos a reemplazar los datos. Puede ser, claro que sí. Vamos a ver. La posición final no la sabemos, ¿sí? Vamos a buscarlo. La posición inicial, acá nos dice que el auto inicialmente está en la posición 4 metros. O sea que aquí nosotros estamos partiendo de 4 metros, no de los 0, ¿sí? Entonces, posición inicial, 4 metros. Más la velocidad. Acá fíjense que dice que la velocidad es de 10 metros por segundo. Entonces yo voy a tener que acá serían 10 metros por segundo. Ahora, multiplicado por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que yo tengo? Durante 15 segundos. Ese sería el tiempo, ¿sí? 15 segundos. Bien, listo. Una vez que reemplacé todos los datos, me fijo a ver si hay algo que puedo cancelar. En este caso, las unidades, ¿sí? Tengo segundos arriba, tengo segundos abajo, ¿sí? Vamos a cancelar. Segundo con segundo se pueden cancelar. Bien, recuerden que siempre que yo tengo un número o una unidad arriba de una fracción y abajo de la fracción, se pueden cancelar directamente. Bien, entonces, me va a quedar solamente, ¿sí? En cuanto a números, 10 por 15 y en cuanto a unidades, metros. Bien, reemplazamos la posición final, sería igual a los 4 metros más 10 por 15, esto me va a quedar 150 y la unidad de metros se mantiene. Bien, finalmente lo que tenemos acá es la suma de dos valores que tienen mismas unidades. Eso se puede sumar sin ningún problema. Entonces, 150 metros más 4 metros me da un total de 154 metros. Eso significa que al finalizar su recorrido, ¿sí? Va a llegar a la posición de 154 metros. Bien, esa sería la posición final, que es lo que nos pregunte. Bien, perfecto, no hay problema, ¿sí? A veces cuando hacemos los cálculos nos puede dar otro valor, está perfecto. Bien, la idea es siempre desarrollar eso. Bien, bueno. Listo. En este caso, el ejercicio terminaría ahí, ¿sí? Nos dice que la posición final vale 154 metros. Directamente terminaría ahí la posición final. Aparte de eso, ¿sí? Que no está aquí, no lo pide, pero yo les voy a preguntar porque es algo que siempre termina confundiendo. ¿Y qué es lo que pasa si yo quiero saber el delta X? ¿Cuánto vale el delta X? ¿Eh? ¿Qué habíamos dicho que era el delta X? El delta X es el desplazamiento. ¿Qué significa desplazamiento? ¿Sí? Si yo quiero reemplazar esto, siempre que vea ese triangulito en cualquier fórmula, ¿sí? Eso significa final menos inicial. Entonces, si me está diciendo delta X, me está diciendo la posición final menos la posición inicial. Bien, entonces si nosotros reemplazamos acá, la posición final llegó a los 154 metros. Bien,
menos la posición inicial. ¿De dónde partió? De los 4 metros. ¿Bien? Si yo hago esa resta, me da un total de 150 metros. Bien. Ese sería el desplazamiento. ¿Cómo lo dibujo yo mi gráfico? ¿Sí? Esta parte, desde el inicio hasta el final, eso es lo que me representa el delta X. Eso es la distancia que se movió. Eso es el desplazamiento. Bien. Entonces, muchas veces el delta X les da igual a la posición final. ¿Por qué? Porque en general los ejercicios los vamos a terminar partiendo desde los 0 metros, desde el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, si yo hago cualquier posición final menos cero, ¿sí? Me va a dar siempre el mismo valor. Entonces, la posición final y el delta X van a ser lo mismo siempre y cuando estés comenzando de cero. En este caso va a ser diferente porque yo no partí del cero, partí de otro valor. Bien, entonces, ojo con eso que siempre termina confundiendo. Delta X y posición final son dos cosas totalmente diferentes. Bien, bueno. Espero que se haya entendido, ¿sí? Esto es uno de los ejercicios, digamos, prototipo de los exámenes de parciales, ¿sí? La idea siempre es poder poner todos los datos que tengamos, ¿sí? En un dibujito sencillo. A partir de ahí me fijo qué tema tengo, ¿sí? ¿Cuál sería el tema que me está diciendo? Busco todas las fórmulas que tengo de ese tema, comienzo a reemplazar los datos y lo último que queda es simplemente despejar lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? En este caso hicimos algo extra para continuar, digamos, el desarrollo, ¿bien? Bueno, espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, me pueden consultar, ¿sí? A ver si pueden abrir los micrófonos y si tienen alguna duda.